Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo aquí a la culpable que me ha tenido sin mi patinete prácticamente un mes. Tengo un vídeo con un montón de contenido para todos vosotros. Os voy a enseñar cómo se sustituye la batería. Es muy sencillito y cualquiera se lo puede hacer en su propia casa. Os voy a enseñar cómo hacer un buen uso y un buen mantenimiento de la batería para que nos dure lo máximo posible. También os voy a enseñar qué es lo que le ha pasado por dentro, porque la he abierto y se ve claramente el problema. A ver, ¿qué más? Son muchas cosas. Os voy a decir quién la ha pagado. Si la ha pagado el vendedor o la tienda, o si me ha tocado por otro lado pagarla a mí. Y os voy a enseñar a colocar este refuerzo en el manillar, que si bien no es una mejora muy importante, cuesta tan solo 2,5 € y nos da un pequeño plus de seguridad. Creo que tenemos un vídeo interesante por delante y te recomiendo que te quedes. ¡Vamos! One, two, three, jump! Antes de empezar con el vídeo, os voy a dejar en la caja de descripción un enlace al vídeo anterior donde explico claramente cuál es el problema del patinete, cómo sucedió y además hay imágenes en las que se ve claramente cuál era la avería. Es recomendable que lo veáis antes de ver este vídeo. Y ahora sí, comenzamos el vídeo y vamos a comenzar con una serie de consejos básicos que se pueden aplicar a casi cualquier batería, pero más aún si cabe es importante tenerlos en cuenta para baterías de este tamaño y de esta peligrosidad, porque son baterías que os voy a dejar por aquí si puedo unas imágenes de un patinete Xiaomi explotando y vais a ver que las consecuencias son muy graves. Entonces, muy importante, estas baterías no cargarlas siempre que no estemos presentes, o sea, siempre que carguemos el patinete hay que estar presente en casa, ¿vale? Son baterías peligrosas y esto hay que tenerlo en cuenta. Siguiente consejo, muy importante, estas baterías si las descargamos por debajo de 32 voltios sufren una degradación mayor. Entonces, el patinete se va a apagar a los 30 voltios y medio. De 32 a 30 voltios y medio yo sí lo he hecho con la batería anterior para hacer la prueba. El rendimiento del patinete es casi nulo, hay que ir ayudándole con la pierna, no merece la pena. Entonces, cuando veamos 32 voltios o 31 voltios y medio, yo recomendaría que parases el patinete para no degradar la batería. Estas baterías no es bueno usarlas nada más que haya terminado de cargarse el patinete. Es mejor dejarlas enfriar, media horilla es suficiente, no hace falta más. Lo mismo al revés, cuando acabemos de usar el patinete no es bueno poner a cargar la batería, esperar un poquito más. Tampoco es bueno las baterías de los patinetes cargarlas durante un tiempo más prolongado del necesario. Estas baterías se cargan entre 4 y 5 horas. Entonces es bueno que no nos excedamos demasiado. ¿Por qué? Yo cargo el patinete, por ejemplo, por las noches. ¿Cómo evito que se cargue durante más tiempo necesario? Pues tenemos dos soluciones. Un temporizador analógico de los de toda la vida, valen súper baratos, 5 o 6 euros en cualquier superficie. Lo puedes programar, lo giras la ruletita, lo pones para que 5 horas, o lo pones, por ejemplo, todos los días de 12 a 5 de la mañana. Entonces ya sabes tú que ahora tienes el patinete enchufado, le pones a cargar y se va a cargar solo el tiempo necesario. También está la posibilidad de un temporizador wifi, que es lo que yo utilizo. Le puedes programar a través de su aplicación y simplemente pues le pones que cuando le enciendas a las 5 horas se apague. Se puede programar también para que se enciendan como los anteriores, de 12 a 5 de la mañana. Cargarlo por las noches es interesante porque se supone que no vas a llegar justo antes de meterte a la cama y para cargar el patinete, entonces tú llegas a casa, le enchufas, el patinete automáticamente a las 5 de la mañana con la batería ya fría se pone a cargar, termina por ejemplo de cargar a las 5 de la mañana y le tenemos preparado para el día siguiente cogerle con la batería fría, cargado y encima no ha estado un tiempo de más enchufado. Ojo, en mi caso la batería se ha roto por posiblemente los golpes. La batería, si bien no sobra demasiado espacio en el hueco, tan solo viene acolchada por un lado. Entonces sí que cabe que la amortiguemos un poquito más incluso por todos los lados. Yo la he amortiguado en todas las caras. Entonces la batería, si tú no le has hecho nada, dentro del patinete cuando vas circulando con normalidad va todo el tiempo vibrando y golpeando. De hecho, se puede ver aquí abajo, no sé si se apreciará en cámara, claramente cómo está todo rozado y golpeado. Entonces, os voy a enseñar cómo la podemos amortiguar y acolchar un poquito para que esto no nos pase. Yo he usado unos fieltros, es muy sencillito, porque la batería se extrae y se vuelve a meter de una forma muy fácil y os recomiendo que lo hagáis a todo el mundo. Y el último consejo importante es que si vamos a estar ahora, por ejemplo, que llega el invierno y vamos a estar una larga temporada sin usar el patinete, el voltaje que recomiendan para mantener el patinete y que la batería no sufra degradación
se recomienda que esté en unos 39 voltios. No es bueno ni tenerla excesivamente cargada ni tenerla excesivamente descargada. Entonces, 39 voltios sería una buena medida, o 38, 39 voltios sería una buena medida para dejar la batería tranquilamente sin que sufra degradación mientras está sin usarse. Lo siguiente que os voy a enseñar es a sustituir la batería. Es una labor muy sencilla, creo que está al alcance de cualquier persona con unos mínimos conocimientos de usar herramienta, no tiene ningún tipo de misterio, muy sencillo. Lo que ya sí que no recomiendo hacer a nadie, o a nadie que no tenga unos mínimos conocimientos, es lo que yo he hecho, que es abrir la batería para ver el problema. Esto es una cosa peligrosa, si por cualquier cosa mientras sacamos la batería o forzamos o cortamos o limpiamos porque hay que quitarla unos plásticos para ver el problema, un forro que lleva. Si por cualquier cosa hacemos un cortocircuito o perforamos una celda, podemos tener un problema muy grave. Entonces, ojo, abrir la batería es muy peligroso y esto no lo recomiendo a nadie. Cambiarla no es difícil y lo puede hacer cualquiera, ¿ok? Os dejo un par de vídeos en los que se ve claramente cómo se desmonta y monta la batería nueva. Bueno, pues manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es levantar la lija por la parte delantera, las dos esquinitas, y aflojar dos tornillitos que hay. Con esto soltamos los dos catadriópticos delanteros. Para sacarlos es simplemente deslizando. Si alguno de ellos se nos queda un poquito atascado, pues nos ayudamos un poquito con un destornillador. Una vez que quitamos los dos catadriópticos, nos quedan a la vista los tornillos que sujetan la tapa de la batería delantera. Lo único que tenemos que hacer es aflojar esos dos tornillos. Podemos quitar la tapa de la batería. Podemos ayudar con un destornillador y hacer un poquito de palanca. Ahora nos quedan a la vista los dos cables de la batería, que tan solo tenemos que desconectarlos. Para sacar la batería podemos tirar un poquito de los cables, sin demasiada fuerza, pero con firmeza. Y esta es la batería y sus características. Como podéis ver, al ser un Pro, pues tiene 7,5 amperios y 36 voltios. Para ahora montar la batería, lo único que hay que hacer es los mismos pasos, pero a la inversa. Ya veis que es un proceso muy sencillo. Como veis, la batería queda con bastante holgura si la metemos tal cual. Entonces yo, en mi caso, he utilizado unos fieltros, los que se ponen debajo de las patas de las sillas o de las mesas, para que no rocen con el suelo. Y con esto es suficiente. No poner demasiado tampoco, porque si no se nos queda la batería muy sujeta y luego según ya la tenemos que extraer va a costar muchísimo. Con un poquito que pongamos es más que suficiente. Volvemos a colocar el taquito de espuma de la parte delantera de la batería. Pasamos los cables por el hueco que queda en la misma tapa y colocamos el pasacables de goma que evita que se meta el agua hacia dentro de la batería. Conectamos los cables, solo tiene una posición posible de conectarse, por lo que es muy sencillo, no hay probabilidad de equivocarse. Colocamos un poquito los cables en el hueco que nos queda, metemos la tapa delantera en su posición, apretamos los tornillos y colocamos los catadriópticos. Ya solo nos queda apretar los tornillos que sujetan los catadriópticos delanteros y volver a doblar las esquinitas de la lija delanteras en su posición. Si no quedan perfectas a la primera, no os preocupéis, que al poquito tiempo se van a bajar ellas solas. Ahora probamos un poquito que funcione todo correctamente: claxon, luces, acelerador, freno. Y si todo funciona correctamente, pues ya tenemos la batería sustituida y el patinete funcionando perfectamente. Y ahora voy a contestar a la pregunta que muchos me habéis hecho y seguro que muchos os seguís haciendo. ¿Quién ha costeado esta batería? Pues en mi caso, la batería me la han enviado gratuitamente y en garantía, no sin antes tener que pelear un poquito con el vendedor. Yo el patinete lo compré a través del enlace de compra de uno de los grupos de Telegram. Os voy a dejar el enlace aquí abajo, aprovecho, para los dos grupos de Telegram. Uno grupo le lleva a Juan Antonio. Ese grupo está más dedicado a la venta, siempre hay ofertas, los mejores precios que se pueden conseguir para comprar el patinete. Y os recomiendo que le peguéis un vistazo y os voy a decir, luego vais a entender por qué también recomiendo comprarle ahí. Y el otro grupo quizás está más dedicado y está más gestionado por los propios usuarios del patinete. En el otro grupo hay un archivo con un montonazo de información que van toda la comunidad cada día completándole más y más, y es muy interesante. Puedes hacer cualquier pregunta, hay gente que sabe un montón. Está Jesús, que sabe un montón de neumáticos y ruedas. Os recomiendo que paséis por ese grupo y por ese, bueno, por los dos grupos y echéis un vistazo. Los dos son interesantes y en los dos siempre hay gente dispuesta a ayudar. A ver, seguimos. ¿Qué me ha tocado hacer y qué procedimiento he seguido para yo conseguir que me manden la batería? Lo primero que hice fue, a través de la mensajería privada de AliExpress, les mandé un correo, un mensaje, diciéndoles lo que me había pasado. Ellos me hicieron mandarles un vídeo, ese mismo vídeo del enlace que os he dicho abajo, que se ve en ese vídeo. Cuando ellos vieron el vídeo me contestaron que la batería era un objeto de desgaste y no se hacía cargo la garantía. Como yo no quedé evidentemente muy conforme, les volví a enviar un correo mostrándoles mi disconformidad y haciéndoles ver que no estaba contento con la respuesta.
y me dieron otra solución. Me hacían pagar solo $50, solo $50 de la batería. Les dije que tampoco estaba contento y entonces ahí yo ya como estaba descontento y tal, luego comenté en los grupos si a alguien más le había pasado, qué habían hecho y demás. Y bueno, Juan Antonio, que es el que, como os he dicho antes, gestiona un poquito el grupo, uno de los grupos de Telegram en las ventas, él tiene mucho contacto con el chino y me dijo que le hablase por privado. Y así hice, le mandé un mensaje privado y él se ofreció siempre, que lo he visto hacer con más gente, o sea, es de agradecer que él se moleste ya no solo en gestionar siempre unos buenos precios, sino que se moleste también luego en solucionar los problemas. Entonces, bueno, él se ofreció a hablar con el vendedor y la verdad es que tras hablar con el vendedor y a los pocos días el vendedor me dijo que me enviaba una batería gratuitamente. Y así ha sido, me han enviado la batería, ha tardado un poquito más, la envían desde Polonia, por lo que llega muy rápido, pero en el momento en el que yo tuve el problema no tenían stock, entonces ha tardado un poquito más. Pero bueno, contento porque me han enviado la batería gratis, descontento porque me ha tocado pelearla. Con esto quiero decir que si vosotros tenéis problemas, pues os va a tocar pelear o por lo menos ya sabéis qué es lo que os vais a encontrar cuando empecéis, porque la garantía de AliExpress es relativa. Y ahora, lo siguiente que vamos a hacer, os voy a enseñar cuál es el problema que tiene por dentro la batería de cerca, ¿vale? Como ya he dicho anteriormente, si no estás seguro de saber hacer esto, no recomiendo a nadie que abra la batería, ¿vale? Ya hemos dicho que es bastante peligroso. Como veis, yo ya la tengo abierta y le he quitado todo el forro y toda la protección que trae. Viene entera cubierta por arriba y por abajo de este precinto verde que me veis aquí quitar un cachito pequeño para que lo veáis. Y ahora os enseño claramente el problema. Una de las uniones entre las propias pilas de la batería está rota en dos sitios diferentes. Se ve claramente, si os fijáis, aquí hay una rotura y aquí está la otra rotura. Supongo que una de ellas hacía buen contacto y hasta que no se ha roto por el segundo sitio, el problema no ha salido a la luz. Y ahora os voy a enseñar cómo reforzamos la parte inferior del manillar. Si bien he dicho que esta mejora no me parece muy importante porque no conozco ningún caso en España que le haya pasado este problema, en los foros rusos sí que hay algún caso. Os dejo por aquí alguna imagen para que veáis cuál es el problema y por dónde parte, ya que hay la canaladura por la que pasa el cable que sube hacia la parte superior del manillar. Esa zona queda debilitada y por ahí se empieza a agrietar y se puede partir. Para añadir otra pieza es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es aflojar los dos tornillos que lleva la pieza vieja del manillar. Luego subimos la abrazadera hacia arriba para que no haga presión y nos ayudamos con un destornillador haciendo un poquito de palanca para sacar el manillar. Ya lo tenemos fuera y ahora procedemos a poner la segunda pieza. Las alineamos bien, comprobamos que el cable queda bien alineado y que no lo vamos a pillar y lo introducimos en el manillar. Es muy importante antes de apretar que dejemos cuadrado bien la posición del manillar con la posición de la rueda. Ahora colocamos y apretamos los 4 tornillos fuertemente y ya está la mejora hecha. Este es el resultado final y cómo queda. Como veis, la zona de la canaladura por donde se parte queda perfectamente reforzada con la segunda abrazadera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ha quedado un vídeo al final muy interesante, con bastantes consejos, trucos, cómo se cambia la batería, el refuerzo del manillar, que es una mejora muy baratita que puede hacer cualquiera. Entonces, si te ha gustado, agradezco un montón que dejes un buen like, que te suscribas si aún no lo has hecho, abajo, des a la campanita para activar las notificaciones. Vamos a traer un montón de vídeos de drones. Voy a traer yo personalmente un vídeo del termostato digital NES para ahorrar en la calefacción. No sé, hay mucho contenido que está por venir y que es interesante y que te recomiendo que lo veas. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto.